Ahí está. Ya, chiquillos. Entonces, eh, par- partimos primero. Les voy a preguntar si les quedó alguna duda de la ayudantía pasada o de las anteriores. O, bueno, varios me han hecho preguntas sobre las tareas que han tenido y de a poco he ido resolviéndolas. No sé si ustedes tienen alguna duda y si van bien. Felicitaciones. Recuerden que las entregas son el lunes, así que, bueno, este lunes el 13 se entrega esa guía para que la hagan con tiempo. Bueno, entonces, si no tienen ninguna duda, empezamos con la última ayudantía MIPS y va a estar enfocada específicamente en realidad a mezclar o a utilizar en realidad eh, frame pointer y el stack pointer. No sé si el profe, creo que en un video explica eh, qué es el frame pointer, pero aquí encontrando y buscando también un poco más, una explicación un poco más acabada quizás, eh, está este algoritmo, por así decirlo, de cómo, que es la convención en realidad de lo que explica el profe, de cómo funciona esto de entrar a una subrutina, a un programa, por ejemplo, una función, tener un main, entrar en una función que se ocupe en el main, e incluso después, dentro de esa misma función que habíamos tenido, que ocupamos, entrar a otra más y así, eh, cuantas funciones entremos, todo, cada vez que queramos llamar a a una nueva función, requeriremos utilizar estos pasos hasta ir paso a paso, de forma que al cumplir esto no nos vamos a tener problemas con otras personas que programen en MIPS, ¿cachai? Entonces, de alguna u otra forma, este algoritmo da como una buena, eh, es de una buena normativa, por así decirlo, ¿ya? Hay otro concepto más, que es como es el dicho. Pero les voy a empezar explicando un poco. Aquí se puede ver, ahí al lado derecho, la memoria y en realidad el stack, ¿ya? Y vamos a entender cómo esta imagen de la derecha, no sé si se ve, eh, se va construyendo paso a paso. Entonces, vamos a llamar primero a una subrutina, ¿ya? Una subrutina, estamos hablando de la función, por ejemplo, en nuestro caso acá, vamos a mostrar la ayudantía. En este caso, la subrutina sería FIBO, ¿ok? Que es la subrutina. Por ende, eh, lo primero que hay que hacer previo a entrar a nuestra subrutina, si estamos en el main, por ejemplo, o eh, en otra función, y estamos ocupando el registro T0 y T9, desde el registro T0 a T9, estamos ocupando alguno de esos registros y necesitamos que esos registros se guarden, o el valor necesariamente se guarde en memoria sin que se pierda, porque recordemos que los registros temporales, si nosotros entramos a una subrutina, damos por hecho que esos valores temporales se van a perder, ¿ya? Porque algún otro programa o programador puede decir, ah, entró una subrutina, entonces ya no lo necesita. Entonces, si alguno de esos valores temporales deseamos que se mantengan en el tiempo, es necesario que lo guardemos en el stack, ¿ya? Entonces, eh, primero, el frame pointer. ¿Qué es el frame pointer? Es el apuntador del tope, por así decirlo, de la pila, ¿ya? Entonces vamos a jugar entre el stack pointer y el frame pointer porque nos da de alguna u otra forma un marco, tal cual su nombre indica, de espacio para las variables que vayamos a ocupar dentro de nuestra subrutina. Se van a ir dando cuenta de esto porque ya, luego de hacer esto, ponemos los argumentos, esto ya lo sabemos, si queremos meter argumentos a la subrutina, en el A0 a 3, ¿ya? Desde la 0 a la 3, y ya vamos con el jump and link. Eso hasta ahora lo hemos hecho en la ayudantía. Después lo primero que les dije, ¿se acuerdan? Que era guardar o empujar el registro real. Aquí ellos tienen una estructura y me gustó mucho cómo tienen el algoritmo de cómo ir metiendo de forma que ordenada las variables. Primero empujan
el push RA, ¿ya? Y esto lo van a hacer con el sub, ¿se acuerdan? O un add con un add y con un valor inmediato negativo. Entonces, en algunos se guarda en un espacio de memoria, digo, en el add no, hacemos un save word en el stack pointer. Entonces, primero corremos el stack pointer, dejamos el espacio en memoria, quitándole 4, ¿ya? Y puede ser un 4 o un menos 4 con una suma, o puede ser una subtracción, un sub con un 4 positivo. Entonces, hasta ahí, lo primero que hacemos es este push, ¿ya? Que incluye eso, dejar el espacio en memoria y escribir guardarlo con el save word, y empujamos el frame pointer, ¿ya? Que es el frame pointer, en este caso, como de nuevo, de buena costumbre, el frame pointer de la llamada anterior. Es decir, podemos estar dentro de una función, dentro de otra función, y esto, el frame pointer va a ir cambiando, que es distinto, que lo cambie, por ejemplo, con el SP, con el stack pointer. El stack pointer va cambiando en el tiempo, pero en sí mismo no nos define nada. No hay que guardarlo, ¿ya? El que se guarda es el frame pointer, porque va a definir recuerden, como un marco para cada función, ¿ya? Entonces, empujamos después, metemos a la pila todos los registros S0 y a S7 que necesitemos, que esta subrutina que estemos ocupando vaya a alterar, ¿ya? Inicializamos el frame pointer. Entonces aquí podemos ver, ¿qué hace el frame pointer? Guarda. Este frame pointer específicamente guarda el valor del stack pointer específico en ese momento, es decir, después de los push, es decir, después de haber dejado el espacio para las primeras variables, ¿ya? Y además retorna, además deja más espacio, es decir, frame pointer está acá, lo voy a dibujar mejor. Entonces tendríamos nuestra pila, recuerden que se llena hacia abajo, entonces en el primer caso nosotros rellenamos con el SP, con el RA, ¿okay? Después tenemos que rellenar con el FP de la subrutina o de la rutina anterior, y ahora rellenamos con todos los S. S0, ¿se entiende? Entonces, una vez que tengamos eso, ahora entra en juego y podemos entender que aquí en este punto está el SP, el stack pointer, en ese momento, ¿ya? Hicimos el aumento. Entonces, no sé, pues supongamos que nuestro programa requiere de variables locales como un T0, no sé, incluimos una suma y hay una variable que ocupamos dentro de la función y la creamos dentro de la función, entonces requerimos dejar un espacio aquí en el stack en caso de la cantidad de variables que ocupemos. Por ejemplo, vamos a ocupar 2 variables, entonces dejamos el espacio de 2 variables y para eso aquí va a estar apuntando el FP, ¿ya? Y el FP entonces va a ser igual a ¿qué? Al stack pointer, si se dan cuenta, al stack pointer que está acá, más 2 espacios. Más 2, no. Más 2 espacios, recuerden que es negativo, así que es menos, no más 2 en realidad, no. Estaba mal los dos conceptos, pero es menos 8. ¿Por qué? Porque cada espacio de memoria son 4 bytes. ¿Ya? Entonces, de esta forma, definimos que el stack pointer está acá y definimos un marco para nuestra función. Le podemos poner el nombre de la función. En este caso, de nuestro ejercicio de certamen se va a llamar FUBI, si no me equivoco. Ya, pero eso lo vamos a ver después. Sí, FIBO, se llama FIBO. FIBO en este caso. Ya, entonces, hasta ahí tenemos una idea de lo que está haciendo el frame pointer. Ahora vamos a
¿Está grabando qué pantalla? Eso. Y seguimos. Entonces, hasta ahí llegamos el frame pointer, dejamos espacio a las variables, que son variables locales, y el stack crece, ¿ya? Digo, no crece, el stack pointer no crece, se mantiene en el tope de la pila que habíamos dejado anteriormente, y dejamos un espacio para las variables locales, y el frame pointer está acá, y el stack pointer queda acá arriba, con las variables que son los S, los FP y el RA, ¿ya? Luego, en ese punto, lo que hacemos es definir el stack pointer de otra forma. Entonces, teníamos el stack pointer acá arriba, el FP acá abajo, ¿ok? Y lo que hacemos es mover nuestro stack pointer, lo movemos acá. Inicializamos el stack pointer arriba, al tope de la pila. Entonces ahora el stack pointer queda definido acá abajo, ¿ya? Es decir, antes estaba acá arriba, ahora lo movimos acá, pero ya habíamos definido también el FP. Ya luego, como explica aquí, tenemos podemos alterar los distintos tipos de variables, de los registros, ocupamos los registros, hacemos lo que requiramos. Sin embargo, cuando querramos referirnos a variables locales, que es lo que habíamos, para eso dejamos ese espacio de dos variables, un 8, debemos referirnos de esta forma, ¿ya? Es decir, cargar o guardar en ese espacio en el stack pointer de la variable local que habíamos definido. Entonces, en este caso, guardamos con el disk es en el lugar donde estaba, es decir, el frame pointer estaba acá abajo, aquí en este punto, y si queríamos subir en la pila, es decir, bajar en la pila, al revés, sumamos, ¿ya? Entonces, el primer valor que habíamos dejado es en 0, el FP sería 0 paréntesis FP, FP, y el segundo sería 4 paréntesis FP, siendo la instrucción LW o SW. Y también tenemos que entender que cualquier valor que se desee meter como un push o se desee sacar, se van a realizar con el SP de igual forma como lo hemos hecho hasta ahora, ¿ya? No con los FP, ¿ya? Y bueno, eso es el prólogo, ¿ya? Lo previo, y el epílogo, el final, tienen esa estructura, y ahora vamos a entrar, después de hacer la subrutina, después del cuerpo, vamos a entrar al final. Y tenemos entonces que retornar los valores B0, B1, es decir, no sé, hacen la suma, el B0 va a quedar definido como el resultado de una operación X, ¿va? Y después el stack pointer lo movemos, ¿ya? Y si se dan cuenta, lo movemos donde estaba el frame de nuestras variables locales, movemos el stack pointer hacia donde estaba antes, ¿ya? Y empezamos a soltar los registros por orden, ¿ya? De igual forma que lo empezamos, el último que entró es el primero en salir. Entonces, los últimos que entraron fueron los registros S, que van saliendo de a uno por el orden que los ingresamos, hasta llegar ¿y qué significa pop? Significa sacarlos de memoria, es decir, acceder al lugar donde está en la memoria con el stack pointer y guardarlo con LW, cargarlos en el registro correspondiente, en este caso el S0, S1, S2, es decir, el LW, S0, y el espacio en memoria que estaría definido con el stack pointer, ¿ya? Sacamos el frame pointer de nuestra rutina de llamada, es decir, por ejemplo, en este caso, en hacer el ejercicio va a ser el FP del main, pero no lo vamos a ocupar. Pero si tuviéramos dos funciones, debiésemos definir un frame pointer para la primera función y después el frame pointer para el segundo, ¿ya? Sacamos el return, como dice aquí, siempre tiene que estar el return, el RA, el registro RA, porque es la única forma de volver, como lo repito, y vamos a hacer el jump register al registro RA, que es a la función donde había sido el jump and link, ¿ya? Y después ya estamos donde estamos en la función de quien llamó, en la rutina de quien llamó, en la primera función, por ejemplo, en este caso el main, como habíamos dicho, guardamos los registros T0 y aquí los podemos sacar, ¿ya? Y en los registros T0 a T9 guardamos
es lo que está en el stack. Y así se va del stack que empezó a crecer, vamos achicando, sacándolo de aula. ¿Ya? Aquí pueden ver la imagen. Si se dan cuenta, en esta parte donde está el cuerpo de esta subrutina, ¿ya? Es decir, de nuestra función que no es el main, quedaría de esta forma en la imagen. No sé si se ve bien, pero voy a acercar un poco. Quedaría de esta forma. Estos son el espacio en memoria. Y si se dan cuenta, los primeros registros temporales que guardaremos en el main, en el espacio de memoria 40, 36. Aquí ya dejamos el espacio 36 y le empezamos a quitar menos 4 y guardamos el registro RA, menos 4, guardamos el FP, estamos en este punto. Después guardamos menos 4 de nuevo, S0, menos 4, S3, menos 4, 16 y quedamos en el registro S5, lo vamos guardando en este punto. ¿Ok? Y después aquí pasa la inicialización de las variables y dejamos el stack pointer, el FP, acá, en este punto. ¿Ya? Si se dan cuenta, está definido acá. Eso en este punto en la etapa 7. ¿Ya? Y aquí, si se dan cuenta, variables locales como A, B y J. Es decir, alguna función que, digo, nosotros creamos funciones enteras, por ejemplo, int A, int B, int I, y int J, por ejemplo, y eso las vamos a ocupar para hacer sumas dentro de la función. Ya, esas variables locales quedan acá. ¿Ya? Ya, entonces, ahora, una vez entendido esto, ¿alguien tiene alguna duda? Porque ahora la idea es ocupar esto dentro del certamen. Sí. Dale, Diego, dime. O sea, cuando uno inicializa el FP, ¿siempre queda en la posición 0? O sea, como en ese diagrama. Es que en realidad no queda en la posición 0, la memoria como que en este diagrama lo hicieron de 40 a 0, ¿ya? Pero aquí puede ser 40, esto puede ser 80 y este puede ser 40, ¿cachai? Ah, ya. ¿Se Entonces, entiende? pero como por referencia, podría uno decir que parte en 0 y cuánto... Ah, sí, O sea, sí, mira, lo voy a dibujar va quizá, creciendo para arriba. Sí. sí, sí, quizá así te lo deje más claro, ¿eh? Vamos a verlo rapidito. Se ve la pizarra, ¿no? Ah, ¿sí? Sí. Ya. Entonces, quizás se me alargue un poco la ayudantía, pero la idea es que quiero que quede claro. Igual es complejo esto de entenderlo. Entonces, lo mismo, teníamos la memoria aquí, ya la dejamos extendida. Aquí para arriba puede haber más memoria, ¿ya? Eso lo pueden ver también en la clase del profe, en los PPTs, cómo muestran la distribución de la memoria y los gigas que tiene y todo. Ahí lo explica de mejor forma. Entonces tenemos nuestra memoria dividida en estas celdas, por así decirlo. Esto es nuestro stack view. Entonces, no sé si esto es como duda, pero si yo parto acá en 40, ¿ya? Y voy rellenando, entonces tengo 40, relleno con T0, después tengo que quitarle 4. ¿Por qué? Porque el stack crece hacia abajo, ¿ya? El stack pointer menos algo, ¿ya? Pero algo por 4. Es como el número de variables por 4, ¿ya? Entonces si voy metiendo una variable, sería el número de variable por 4. Y así se va quitando, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos estas dos variables, que son las del main, para el ejemplo de la página, igual se los voy a enviar aquí para el chat, para que lo tengan a mano, y lo puedan leer igual ustedes. Aquí. Entonces, 40, y después le quitábamos 4, 36, y aquí guardábamos el T3. ¿Ya? Y vamos a seguir bajando hasta llegar al número 0, en este caso. ¿Ya? Pero si nosotros lo empezamos en 80, esto va a quedar en 76, 80, 76, 74, digo 74, 72, después viene 4 menos, 68, 64, 60, 56 y
52. Entonces, si se dan cuenta, aquí quedaríamos 52. ¿Ya? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que si yo... ya, entonces, siguiendo el ejercicio que está en esta página, yo estaría en ese punto con FP apuntando a eso, ¿verdad? Y si yo quiero acceder, esto es un F, y en este punto estaba mi memoria, mi SP normal. Aquí empezaron, por ejemplo, las variables locales, en este punto, aquí, por ejemplo. Y acá estaba el ICP anterior. ¿Ya? Esto sería T3, RA, a ver, lo voy a hacer, sí, a ver, RA, FP, sí, S0, S3 y S5. Ahí, entonces me falta un celda. Ya, ahí yo creo que se entiende, y esto sigue para abajo. Entonces, 52, bueno, aquí sigue en la memoria. Entonces, ¿dónde empieza nuestra memoria de variable? Acá, esto sería variable, por ejemplo. ¿Ya? Y nuestro stack pointer nosotros lo definimos, no sé, son 4 variables que sean de stack pointer. Entonces, acá estaría el de frame pointer. Serían 4 variables. Entonces, ¿cómo lo definimos eso? Cuando inicializamos el frame pointer, acá estaba el stack pointer, aquí, el SP. Y nosotros le quitamos 1, 2, 3, 4 variables. 4 variables por 4 son 16. Le quitamos 16. Y eso se guarda acá. Se guarda en el FP. Entonces acá SP menos 16. ¿Ya? Entonces ahora, no sé si esta es la duda, Diego. Si yo quiero acceder a una variable de estas que están acá, lo que tengo que hacer para acceder a una es ocupar esta forma. Por ejemplo, para el primer elemento que está aquí abajo, ocuparía 0 FP. Y si quiero acceder al que está acá arriba, ¿cómo sería? 4 FP. 4 FP. Perfecto. Ahí lo tomaste. Ahí lo tomaste. Y ahí te vais por un tubo, después este es 8, ya, y después seguimos. 8 hasta llegar acá, hasta este punto. De aquí para arriba, no puedes. ¿Cachai? Porque solamente es para esto. Ya, ok. Gracias. Eso. Ya, entonces, ya, entonces vamos, esto sigue ahí y seguimos, ahora pasamos a la ayudantía como tal. Vamos. Entonces tenemos una función, vamos a ser cortita, porque por lo menos la teoría ya está más clara. Sí, no sé si tiene alguien más dudas, pero si les resalta alguna duda, lo vamos a ir viendo en este ejercicio. Es cortito, es una sola función. Pueden practicar, por ejemplo, con la ayudantía pasada, hacer esto. Si quieren, igual ya tienen la guía, así que de igual forma lo pueden aplicar. Y eso, entonces, tenemos esta función que define 3 variables globales, las setea en un valor dentro del main, realizamos un for, ya el ciclo for ya lo tenemos aprendido, y una función externa, una subroutine, que es llamada dentro del for. No hay ningún arreglo, y simplemente la función de FIBO, aquí tiene una variable local, ¿ok? Aquí la variable local es escrita con L, que es un argumento, que es I, y más Z, que es una variable global, y Z después queda definido como L. ¿Ya? Y L es el argumento de I. ¿Ya? Y retornamos el valor, la variable local. ¿Okay? ¿Cómo partíamos todo? Definiendo las variables globales con el punto data, dado que estos son números enteros, son punto word. Esto ya aprendido de memoria, yo le agregué, escucha, aquí me faltó una cuestión acá, se lo agrego después, pero imagínense aquí yo le pongo un char, comillas a, aquí me faltó entre medio entre el main y el entero, un char comillas a. Entonces, si existiese eso, aquí queda esto, la memoria segmentada, y para dejarlo en claro,
la ayudantía pasada no pasó, ahora sí hay que ponerle el punto a la int2. ¿Ya? Teniendo eso claro, iniciamos el repertorio de instrucciones de MIPS, el código en MIPS, y tiene que ser el punto texto, porque está ya alineado. Nuestro label del name, y obtenemos las direcciones de memoria. Aquí hay otra forma, la ayudantía pasada lo hice de una forma, esta es otra forma. La dirección de memoria de X, y las guardamos en variables temporales, y empezamos a guardar los valores, en este caso, la otra vez fue en memoria, los valores de cada uno de las variables globales. En este caso, la variable global X, ¿ya? Va a estar, su valor va a estar guardado en S0 y así sucesivamente. Después, agregamos, ¿okay?, a S2, le agregamos un 0 porque va a ser nuestra, aquí lo voy a abrir de nuevo porque me va a pasar lo mismo que la red. Perfecto. Entonces tenemos un trozo acá, y otro trozo aquí, y otro trozo acá. Esto acá, listo. Ya. Entonces, nos acercamos a acá. ¿Dónde está la función? Ya, lo hacemos. Ya, entonces guardamos ese S1, S2, y en S2 definimos un 0. S2 es la variable I, ¿ya? Y en S2 definimos 0. Aquí hay un error. Ah, no, está bien. Sí, S2 es la variable, disculpen, Z, acá está definido S2. Posteriormente guardamos en S2 0, Z, y lo escribimos dentro de la dirección de memoria que está en T3, ¿ya? Está acá. Bajamos, hacemos lo mismo, definimos el 1 que estaba acá, del I, que es S1, y con el S1 guardamos ese valor en la dirección de memoria de T2, ¿ya? Sin corrimiento, porque en este caso, si se acuerdan de lo otro, yo ocupaba el mismo inicio de X y iba haciendo corrimientos. En este caso, guardé cada variable, cada dirección de etiquetas de las variables globales, la guardé en un registro temporal. Entonces, en este caso, directamente accedo a cada registro. Y aquí queda definido Z0 y 1 y X igual a 0. Hasta ahí es lo mismo para cada línea. Eso sí, este tiene que quedar antes del for. ¿Por qué? Porque el for está inicializado con X igual a 0. Entonces, ya no era un I como una variable temporal, o era un I que íbamos a ocupar dentro de un arreglo, que después entraba el arreglo, así que también tenía que ser un registro S. No, ahora va a ser nuestro registro S de X, va a ser definido antes y va a ser ocupado como el mismo contador de variable que va cambiando dentro del for. ¿Ya? Empezamos a definir el for, y se acuerda, primero el inicio, y ahora empezamos a definir condición. Si pasa esto, es decir, si X, aquí ocupamos el SLT menor, SLTI, si X es menor a 10, guardamos un 1 en S4, es decir, si X, que es S0, ¿ok?, es menor a 10, guardamos un 1 en S4. Si tenemos un 1 en S4, tenemos que saber que si se cumple eso, entramos a la función. Si no, nos vamos a otro lado. Lo mismo. Si aquí BQ, si S4 es igual a 0, es decir, no se cumple que X sea menor a 10, nos vamos al for, al final del for. Es decir, hacemos un X, un retorno 0. Es decir, llegamos acá de la función main,
Cuando dice return 0, nos vamos. Retornamos, salimos de la función main. Como, bueno, ese es el caso rápido, lo que después nos debe suceder es que si entramos a la función, debemos entrar como un argumento de la función, es decir, seguimos, no se cumple que ese 4 sea 0, es decir, es 1, entramos a la función, con A0, aquí también debe haber error, el A0 va a ser el argumento de, nuestro parámetro va a ser el valor de S2, S1, ¿ya? S1, que es I, ¿ok? Entonces S1 más 0 igual a 0, ¿ya? Y eso entra como argumento de la función. Hacemos la llamada FIBO, ¿se recuerdan cómo iba este algoritmo? Hasta ahí entramos, no hay ninguna variable temporal que deseemos guardar, no, así que seguimos. Entonces saltamos a la etiqueta FIBO, llegamos a nuestra función FIBO, y en FIBO entra el argumento L, y debemos definir primero, lo primero al entrar a la subrutina era guardar el registro RA, guardar el FP anterior, y bueno, así seguir adelante. ¿Ya? Entonces hacemos caso a este algoritmo, a estos pasos a seguir. Yo le puse guardemos todos los registros S, en realidad uno debiese guardar simplemente los que se vayan a modificar, pero en este caso lo vamos haciendo, suponiendo que se pueda modificar todo, guardamos 24. ¿Por qué 24? Porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 por 4, 24, ¿ya? Y guardamos, y aquí guardamos, entonces, guardamos en nuestro espacio en memoria, disculpen el lapsus, en el stack pointer lo movemos, es decir, movemos los 24 espacios que requerimos, ¿ya? Y van, primero, el RA, el FP, el S0, el S1, el S2 y el S4. Perfecto. Entonces tenemos guardado, hacemos un save word de cada cosa. El primer elemento que va a entrar a la pila va a ser RA, ¿ok? FP lo va a seguir y de ahí todos los registros S. Y queda guardado en el stack. Después, aquí si se dan cuenta, en vez de hacer un add inmediato negativo, vamos a hacer una suma, una sustracción de lo que yo les decía. En este caso, como in-out es la única variable local, yo voy a guardar voy a dejar espacio para una variable local. Y ¿cómo era eso? Nos solicitaban que el frame pointer fuera SP, es decir, lo que acabó acá, en este punto, digo, esta acá, ya, con el corrimiento 24, con los 6 elementos que tenían, menos 4, es decir, aún más aumentamos el stack, dejamos un espacio más. Y eso se queda guardado en FP, no se guarda en el mismo SP como es el caso de arriba. Entonces ya teniendo el FP listo, y apuntando al tope del stack, junto con que está sobre las variables locales, movemos el stack pointer, movemos ese punto y lo movemos al stack pointer, es decir, el stack pointer lo movemos hacia el tope de la pila. Ahora empezamos a hacer la suma. Definimos en T0 aquí tengo un error, voy a definir T0 aquí, out, pero lo voy a definir de esta forma. Aquí debiese también haber un SW quizá, que defina in-out igual 0. Sin embargo, supongamos que esté escrito, y el add se realiza la suma entre L más Z. Entonces L es lo que ingresa a 0, más Z, que era una variable global que estaba dentro de los valores guardados, S1, ¿ok?
como se ocupa, esto debía estar guardado, ¿ok? Aquí está, en este lado, y se guarda en el registro temporal T0, que es, como lo vemos aquí, el mismo out. Posteriormente debemos guardar eso en el FP, entonces save word al frame pointer. Esto puede parecer un poco inútil, pero es por una cuestión de convenio y de buen uso. ¿Ya? Bueno, no. Un programa puede correr sin esto necesariamente. ¿Ya? Después realizamos la suma de S1, es decir, a S1, ¿qué era S1? Z, no, ese era ahí. Aquí debiese, en vez de ser los que están dentro de la función FIO, después se lo voy a subir corregido. Estos S1 que están acá debiesen ser S2, ¿ok? S2, esto de acá que es Z. Esta yo la vine corrigiendo en el camino. No había dado el tiempo. Entonces, ya, teniendo claro que ese S2, este que está acá, este es un S2, guardamos en Z global, todavía no está escrito en la memoria, guardamos A0, más una suma de 0, ¿ya? O puede ser esa forma para guardar el registro. Un ADI no sirve. Y ya llegamos al final de este Z y retornamos nuestro valor out. Es decir, cargamos en memoria, si se dan cuenta aquí, B0, que es nuestro valor, nuestro registro de valores de retorno, los resultados que obtengamos de una función, lo que está en FP. Y acá es donde entra esto que le estaba conversando, que aquí guardamos el save word FP del valor T0. ¿Ya? Posteriormente hacemos la suma para empezar a sacar del stack. Entonces sacamos primero el SP, sacamos el FP y volvemos el punto inicial donde estaba el stack pointer. Es decir, no, reducimos el espacio de las variables locales y volvimos donde teníamos nuestras variables S, FP y RA. Y ahora que estamos en el stack pointer, aquí tengo un error también, estos SW son LW, entonces empezamos a sacar del stack pointer, del stack empezamos a sacar nuestras variables. Aquí debería ser LW, cargamos en S4, cargamos lo que estaba en el tope de la pila, y así sucesivamente hasta llegar el FP igual, hasta llegar el RA. El RA queda cargado en el registro 31, que significa RA, y acá también ese no es un FP, ese es un SP, y tendríamos entonces ya cargado en el registro de RA lo que es el retorno, el EPC igual PC más 4 del main. ¿Ya? Volvemos de aquí, volvemos a donde estábamos antes y hacemos un jump, y eliminamos el stack pointer, es decir, de nuevo estábamos acá abajo, primero el FP, volvemos al stack pointer con la variable S0, RA y FP, y volvemos a subir hasta donde había entrado primeramente a la función, con el primer SP. Ya, sumándole, y de nuevo otro error, no es 16, es 24, ¿ya? 24, ok. Y hacemos el jump register a RA. Y llegamos a RA donde nos habíamos dejado acá. Este es el PC igual PC más 4. Hacemos el S0 que te pide. El S0 es también, de nuevo, por puro errores por eso, porque no empecé a cambiar esta cosa del último minuto. Aquí debiese ser S1. Aquí el S1, ok. Guarda el valor de B0, que es el valor de retorno. Y igual pivo, ok. Y este es 0. ¿Ok? Y aquí hacemos el J4 para hacer de nuevo el ciclo for. Y cuando no se cumpla, saltamos al end for y nos vamos del main. Y se acaba el programa. ¿Ok? Eso. Eso es toda la identidad, chiquillos. Aprovechen de preguntarme por mientras corrijo estos errores, para que no se me olviden, y díganme qué dudas tienen. Sé que estuvo un tanto enredado.
No sé si tienen alguna duda, aprovechen de preguntar, si tienen alguna duda de la tarea. Entonces aquí esto era menos 20, menos 0, esto era SP, esto era SP, SP, esto era 20. Acá este no era S1, esto era Z, es S2 y S2. ¿Y algún otro que se me pase? 4. Aquí si se dan cuenta, este de acá es un add y este de acá es un sub, ¿ya? Para que tengan ojo igual. Pueden ser dos add, pero con un menos 4. Y tenemos un move. Y el otro estado acá arriba, que en realidad este de acá, este de aquí, es un S1. Y es el I. S4 a 0, acá debería estar. Se mete un 0 a la función que le suma el valor de la variable I, que es S1. Sería eso. Ahora se lo subo y si tienen dudas me dicen, aprovechen mientras lo envío. ¿Alguna duda? Pregunta, si no, están libres para irse a terminar la guía y tener un buen fin de semana. ¿Mm? ¿No? ¿Se escucha? ¿O no tienen dudas? No, yo no tengo dudas. Chau. Ya. Chao, cuídate. Ya, chiquillos. Entonces terminamos. Que tengan un buen fin de semana y que les vaya muy bien en todo. Nos vemos el próximo martes. Un abrazo.